Amigos, gracias por acompañarnos en esta tercera emisión de City Noticias. De inmediato, los titulares para todos ustedes. En City Noticias, los titulares de los hechos más importantes en Ecuador y el mundo. 69 interesados en ser parte de la Comisión Ciudadana que hará el concurso público para elección de fiscal. Ex vicepresidenta Abad asiste a la audiencia en que la Fiscalía y la víctima piden que se revoque la nulidad y se continúe el juicio contra su hijo. Aquiles Álvarez agradece el respaldo de la Revolución Ciudadana tras comunicado. China concedió un crédito de $600 millones a Ecuador, anunció la canciller Sommerfeld. Arrancamos con la información nacional. En City Noticias, la información política. Estamos de regreso y tenemos que 69 personas inscritas. Se cerró la convocatoria pública para postularse a ser parte de la Comisión Ciudadana de Selección que hará el concurso de méritos, oposición e impugnación para elegir a la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado para su primer periodo de 6 años. La medianoche del 31 de julio del 2025 concluyó la etapa de postulación a integrar la Comisión Ciudadana que lleva adelante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Según la información preliminar, a nivel nacional se registraron 69 inscritos y en Pichincha son 45 inscripciones más 9 del Guayas. De este número, 21 son mujeres, 48 son hombres, 10 tienen respaldo de organizaciones sociales y 59 de ciudadanos. En el siguiente paso es la admisibilidad, que corresponde a la revisión del cumplimiento de requisitos y que no estén incluso inhabilidades para ejercer el cargo de Estado. Este proceso estará a cargo de un equipo técnico del CPCCS. El reglamento para la conformación de las comisiones ciudadanas establece que una vez cerradas las inscripciones, la Secretaría General remitirá los expedientes de los participantes a este equipo técnico en término de 3 días. El equipo lo componen 7 asesores de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana, cuya función será verificar que los postulantes cumplan con la documentación requerida, la ley y los reglamentos, entre ellos el formulario único de postulación, hoja de vida, declaración de conflicto de intereses, documentos de identidad, títulos académicos, certificados de no adeudar al Servicio de Rentas Internas, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entre otros. Para esta labor, los asesores tendrán 10 días de plazo. Aquellos que cumplan con los requerimientos serán admitidos por resolución del Pleno, pero habrá una fase de reconsideración de la admisibilidad en caso de que los concursantes se sientan afectados. Y en otro tema, luego de más de una hora de escuchar los argumentos dados por el fiscal Leonardo Alarcón y David Mesa, abogado de la víctima en el caso Nene, para que se levante la nulidad declarada sonora en la audiencia de juzgamiento desde la instalación la mañana de este viernes, el 1 de octubre, los jueces del Tribunal Primero de Anticorrupción de la Corte de Pichincha, Silvana Velasco, Wilmer Choes, Byron Uzcategui, ingresaron a deliberar su decisión. En la audiencia intervino Jofre Campaña, un nuevo abogado del hijo de la ex vicepresidenta Verónica Abad, Francisco Sebastián B.A., único procesado en el caso Nene, que asiste a la etapa de juzgamiento por el delito de la oferta de tráfico de influencias. A la diligencia virtualmente asistieron el acusado y su madre, así como también su defensa, el fiscal Alarcón y el abogado Mesa, y a la víctima en esta causa, Romel P. La apelación fue planteada para que se revoque el auto de nulidad
definido el 14 de julio pasado por los integrantes del Tribunal de Juicio de la Unidad Anticorrupción, Clara Soria, Andrés Muñoz y Jorge Sánchez, quienes de forma unánime decidieron declarar la nulidad de los 2 días de audiencia de juzgamiento a partir de la instalación del denominado caso Nene. La decisión se tomó, según se registra en la Providencia, con el fin de evitar que se vulnere el principio de inmediación, la tutela judicial efectiva debido al proceso, el derecho a la defensa y otros derechos que cobijan a Francisco Sebastián B.A. Los jueces anticorrupción decidieron la nulidad luego de que no se pudo continuar con la audiencia de juzgamiento en el caso Nene, la cual se inició el 10 de marzo último. Continuó al día siguiente, 11 de marzo, y se suspendió para continuar el 9 de abril. Esta primera convocatoria no se pudo concretar porque la sala de juicio dejó sin efecto la convocatoria, llamando finalmente para el 26 y 27 de mayo los siguientes para continuar el juzgamiento. Pasados estos días, tampoco se instaló la audiencia, esto debido a que el abogado de Francisco Sebastián B.A. no se presentó. Santiago Hernández, defensa del hijo de la ex vicepresidenta Abad, quien participó en los 2 primeros días de juicio, no asistió debido a que estaba afectada por el secuestro que vivió el 11 de marzo pasado y luego de la suspensión de la audiencia en el caso Nene, cuando viajaba junto con su equipo hacia la ciudad de Manta. El análisis del Tribunal Anticorrupción resalta que continuar con la reinstalación de la audiencia de juicio sin alguno de los abogados con los que se inició la presente audiencia vulneraría no solo los derechos de la defensa del procesado, sino también los principios y reglas del debido proceso y el derecho a la tutela judicial efectiva, pues no se podría garantizar con la continuidad de la defensa. Y en otro tema tenemos que el movimiento Revolución Ciudadana expresó su respaldo al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quien es blanco de una persecución política disfrazada de procedimiento administrativo, según el comunicado difundido el jueves. El informe emitido por el Ministerio del Ambiente contra Álvarez carece de sustento jurídico y fue descrito como un documento inmotivado y sin fundamento técnico. A criterio del movimiento, contenido en el informe revela interés político y revanchista. Al intentar golpear a un alcalde comprometido con el trabajo de su ciudad, no daña a una persona, están dañando a todo un pueblo, señala el texto, en referencia al impacto que, según el movimiento, tendría esta acción sobre los ciudadanos de la ciudad de Guayaquil. La Revolución Ciudadana asegura que no dejará solo al funcionario frente a esta situación. Aquiles Álvarez agradeció al movimiento por el respaldo firme y claro e indicó que defiende a Guayaquil con hechos, con obras y con dignidad. Vamos ahora al primer corte de este informativo. Enseguida estamos de regreso con más de City Noticias. Quédense con nosotros. Estamos de vuelta nuevamente y tenemos que el gobierno de Daniel Noboa consiguió una nueva línea de financiamiento alrededor de 600 millones por parte de China, según la canciller Gabriela Sommerfeld. El crédito se logró durante la visita oficial que el presidente ecuatoriano realizó al país asiático a finales de junio, indicó Sommerfeld en una entrevista a una radio el 30 de julio. Los recursos serán destinados principalmente para proyectos del sector energético. Se pudo obtener una línea de crédito para nuevos proyectos de inversión en el Ecuador.
Si no me equivoco, eran 600 millones que se obtuvieron, que es bastante importante para el área principalmente energética, en generación y transmisión, resumió. Por otro lado, la canciller mencionó que China tiene un voto dentro del Fondo Monetario Internacional. Recordó que hace pocas semanas el multilateral aprobó la segunda revisión del programa económico con Ecuador y aceptó la solicitud del país para ampliar el acuerdo en 1.000 millones adicionales. Dentro de la visita a China, Sommerfeld destacó que fue importante fortalecer la agenda de intercambio comercial, así como para lograr otros acuerdos como el que se alcanzó por $400 millones para la empresa Power China y que ésta asuma el manejo de la operación de la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. En otro tema, tenemos que a partir del 7 de agosto los productos ecuatorianos que ingresen a Estados Unidos pagarán un arancel del 15%. El presidente Donald Trump firmó el decreto la noche del 31 de julio en que impuso aranceles más altos a decenas de países, incluidos Ecuador, que negoció 3 rondas en las que esperaba que el 10% que estaba vigente se elimine o se reduzca. Sin embargo, ahora ha aumentado. Ante este anuncio, el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, Juan Carlos Navarro, hace un análisis del anuncio y cree que se puede revertir la medida de Trump antes del 7 de agosto, que ella entre en vigencia con el arancel 15%. El anuncio ha sido recibido con atención, pero también con mesura. Sabemos que estas decisiones forman parte de una estrategia de negociación más amplia por parte del gobierno de Estados Unidos y que Ecuador está en plena conversación con ellos. Hemos tenido contacto directo con el Ministerio de Producción y nos han confirmado que estamos en la 4ª ronda de negociaciones que podría concluir en pocos días. Confiamos en que las gestiones en curso nos darán resultados positivos para el país. ¿Cuál será el efecto de estas exportaciones? Primero que nada, que hay que puntualizar que el Ecuador no sería el único país que tendría una nueva carga arancelaria. Los demás países de la región también la van a tener y esto es algo que aún no termina de conocerse, ya que el presidente Trump sigue haciendo anuncios. Si se llegara a aplicar el arancel del 15%, habría una afectación directa en la competitividad de ciertos productos ecuatorianos en el mercado estadounidense. Sin embargo, es importante recalcar que esta medida no entra en vigencia hasta el 7 de agosto y que Ecuador ha sido mencionado como un socio comercial que está próximo a concretar un acuerdo significativo con Estados Unidos. Por lo tanto, aún hay espacio y tiempo para evitar impactos negativos. Más que señalar fallas, creemos que estamos en un proceso activo de negociación y que este anuncio debe entenderse dentro de esa lógica. Desde el sector empresarial confiamos en que el trabajo se está liderando con el Ministerio de Producción, con respaldo del Gobierno Nacional, para lograr un acuerdo comercial que permita dejar sin efecto este tipo de medidas, señaló. Vamos ahora al segundo corte comercial de este informativo. Enseguida regresamos con más noticias. Ya estamos de vuelta nuevamente y tenemos que el expresidente Álvaro Uribe, condenado por soborno y fraude procesal, conocerá su pena
este viernes al término del juicio que denuncia como politizado y por el que demandó al actual mandatario Gustavo Petro. El popular gobernante fue hallado culpable el lunes de obstruir a la justicia, manipular a paramilitares. Según la justicia, Uribe los presionó para evitar que lo vincularan con los escuadrones de ultraderecha responsables de numerosos crímenes atroces contra civiles durante el conflicto armado. Este viernes, a últimas horas, una jueza anunciará cuántos años más deberá pasar en prisión. La defensa de Uribe anunció que interpondrá una apelación a esa condena de primera instancia, por lo que también se definirá si queda libre mientras se resuelve este recurso. El líder de la derecha colombiana, quien se convirtió en el primer expresidente condenado en la historia de ese país, aseguró que se refugia en sus seres queridos y fundamentalmente en la oración. Cerca de mediodía, varios médicos colombianos revelaron la condena de 12 años de prisión domiciliaria contra el exmandatario. También se lo absolvería del derecho de fraude procesal en el evento denominado Pacho Cundinamarca, pero la sanción irá por ser determinador plenamente responsable del delito de soborno en curso homogéneo en el concurso heterogéneo de fraude procesal de concurso homogéneo. Además, se lo sancionó con una multa de más de 3.400 millones de pesos colombianos, unos $822.000, y lo inhabilitó por más de 8 años para el ejercicio de derechos y funciones públicas. De esta manera damos por concluida esta tercera emisión de City Noticias. Gracias por acompañarnos como siempre. Nos reencontraremos en una nueva emisión. Usted quédese en compañía de Radio City.